buenas tardes. Hoy es miércoles, creo que es 18, 17 de agosto, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro estudio Fundamentos de la Fe, y vamos a pasar ahora a la lección 2, que fue la que estamos retomando en estas sesiones, la lección 2 de nuestro texto de Fundamentos de la Fe. Y nosotros pues ya la semana pasada platicamos un poquito acerca de esto y fuimos ya a mirar pues las 5 maneras de cómo conocer la Escritura, ¿verdad? Escuchar la Biblia, leer la Biblia, estudiarla, memorizarla, meditar en ella, ¿ok? Ahora vamos a ir, ustedes damos por sentado de que ustedes pues ya fueron contestando y fueron respondiendo a partir de la página 10, ¿verdad? En adelante, ya fueron ustedes ya contestando, respondiendo su material, y pues vamos a ir hoy con el texto, respondiendo, contestando y haciendo algunas preguntas al propio texto, ¿sale? Muy bien, pues antes de empezar, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y le damos también la cordial bienvenida a ustedes que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga, saquen libreta, saquen pluma, saquen su Biblia y vamos a disponernos a estudiar. Pero antes vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar juntos en torno a tu palabra. Sea que estemos presentes o sea que estemos a distancia, el motivo, Señor, que nos congrega es el mismo: estudiar tu palabra, meditar en ella, Señor, crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo para poder amarlo y obedecerlo de la mejor forma, Señor. Yo te ruego que bendigas, Señor, este tiempo de estudio, esta reflexión que vamos a estar teniendo, y que seas con mis hermanos, Señor, presentes y a distancia, que seas conmigo, Señor, como expositor para poder meditarla, Señor, eficazmente. Que tu Espíritu Santo señoree, que la gracia de Cristo esté con nosotros y la buena voluntad del Padre en esta tarde con nosotros. Apresura los pasos de aquellos que has puesto tú el deseo de que estén aquí con nosotros, de aquellos que se van a conectar o lo verán posteriormente, Señor. Gracias por estos recursos que tú nos brindas en estos tiempos, Señor. Tenemos que aprovechar todo lo que tú nos das para el extendimiento de tu reino, Señor. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús, Señor de la iglesia, y en su nombre decimos amén. Muy bien, pues vamos ahora a el capítulo, estamos en el capítulo 2, vamos a ver el apartado 1, razones para entender la Biblia. Primeramente, una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que aprender o por qué tenemos que entender la Biblia? ¿Cuáles son esas razones, verdad? Voy a ir yo cotejando con unos materiales porque me llegó hace poquito un material reciente de la nueva edición de Fundamentos de la Fe, y noto que hay algunas ediciones muy ligeras en el lenguaje, así que si ustedes notan alguna diferencia, pues no es nada trascendental. Ándale, para que tengas y pues vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Ustedes ya se supone que ya algunos ya contestaron, algunos ya llevan tiempo ya trabajando con nosotros, y vamos a ver el por qué. Vamos a ver primeramente el por qué estudiar, o como dice en sus libretas, ¿qué dice? Comprender, en el apartado 1. Conocer las Escrituras. ¿Por qué? Vamos a preguntarnos la razón. Y la razón nos la va a dar el propio texto bíblico. ¿Amén? Amén. Ustedes ya fueron respondiendo, así que nada más vamos a ir directamente al texto. Segunda de Timoteo 2:15, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuáles son las 5 razones para aprender la palabra de Dios? ¿Por ahí? Segunda de Timoteo dice: presentarnos ante Dios como obreros sin nada avergonzarnos, usando la palabra bien.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito, cuál es la razón para aprender o conocer la Escritura? Usar bien la palabra de verdad. Esa es la forma, usarla bien. ¿Pero con qué propósito? Segunda de Timoteo 2:15, ¿qué es lo que dice? Voy a leerlo en la versión Reina Valera, que creo que es la que tenemos todos, ¿ok? Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la razón por la que nosotros tenemos que aprender y tenemos que estudiar la Escritura? Para presentarnos aprobados. Exactamente, para presentarnos aprobados por el Señor. Aquí lo que está planteando Pablo es eso: procura con diligencia, es decir, pues echándole ganitas, ¿verdad? Presentarte a Dios aprobado. La razón es esa, que nosotros queremos presentarnos, amén, queremos presentarnos a Dios aprobados, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ¿qué es lo que nos dice? Dice el texto: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la razón para conocer o estudiar las Escrituras? ¿Cuál es la razón? Para crecer. ¿Ok? Para crecer, ¿verdad? Dice, Para salvación. exactamente. Dice, desead, y hace una analogía, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y aquí nos da la razón. Siempre que usted, preste mucha atención a esto, siempre que usted, mi amado, mi amada, se encuentre con la expresión ¿para qué?, le está dando la razón. ¿Ok? Si yo te digo ¿para qué?, con acento, si yo pongo un ¿para qué?, con acento, yo estoy haciendo una pregunta. ¿Ok? Yo te estoy preguntando la razón, ¿para qué? Pero si tú, cuando me vas a responder, ¿verdad?, ya no usas el acento. Cuando usted encuentre esta expresión, ¿para qué?, es cuando usted va a encontrar la razón de alguna expresión en particular o de alguna motivación en particular. Aquí el mismo texto nos dice, ¿para qué? ¿Por qué vamos a desear la leche espiritual? Para crecer, ¿verdad? Para crecer para salvación. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. A ver, levante la mano quien ya contestó su material. Levántela con fe, con ganas, con eso. Muy bien, ok. Ahora, vámonos por favor al Salmo 19, versículo 11. Creo que por ahí hay una diferencia entre los textos. ¿Me puedes decir, Carla, el tercer versículo? Salmo 19 es versículo 11. Salmo 119, 11. Sí, ¿verdad? Sí, es el mismo. Sí, porque en los últimos sí hay una diferencia en la edición. Lo revisé en estos días. Muy bien. Salmo 119, versículo 11, ¿qué es lo que nos dice? Dice el texto: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es la razón? Para no pecar. Para no pecar, ¿ok? Vámonos ahora más adelante al versículo 38. ¿Ok? Salmo 119, versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. En esta versión dice 119, del 49 al 50. Ajá. 49 al 50. Sí, yo también así lo tengo. ¿Ok? Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Ok? ¿Cuál fue lo que tú respondiste? Porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho me ha vivificado. ¿Esa es la razón? ¿O es el resultado? Bueno, yo le puse siempre recordar que será mi consuelo y será mi edificación para que tu dicho me sea vivificado. Ok. En este particular caso vamos a tomarlo así porque hay alguna diferencia aquí en la edición. ¿Ok? En esta edición que estoy trabajando cambiaron un poquito los versículos.
Vamos a ir al versículo 38 más atrasito que dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. La razón aquí para nosotros aprender y conocer la Escritura principalmente es ¿para qué? Para temerle, ¿verdad? Para producir en nuestro corazón reverencia para con Dios. Cuando usted se va a sumergir en la palabra del Señor, lo primero que va a hacer la palabra es producirle en usted respeto y reverencia por el Señor. Esa es una de las cosas que creo hoy es una evidencia de que no estamos estudiando las Escrituras porque le hemos perdido el temor al Señor. Vamos a más adelante, vamos al versículo 105, Salmo 119, 105. Nosotros creo que tuvimos un cambio también ahí. ¿Qué es lo que tenemos, Eduardo? ¿Versículos cuáles? 119, 105, dice, la lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. ¿Ok? ¿Cuál es la razón? Al final de cuentas su palabra es lo que nos va a guiar para llevar un buen estilo de vida y no pecar. ¿Ok? Nos guía, ¿verdad? Si ustedes observan con cuidado, el Salmo 119, 105 tipifica la palabra de Dios de dos maneras, ¿verdad? Encontramos un paralelismo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Con qué la está tipificando? Con una lámpara, ¿verdad? Y luego el paralelismo dice, y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta de que lo que el salmista está tratando de evocar es algo que otorga luz para poder caminar a mis pies o al camino, ¿verdad? Entonces podemos concluir que la razón para aprender o conocer la Escritura es luz, es guía, es dirección, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos todos bien? ¿Nosotros estamos en qué página? En la 10. Ok, estamos en la 10 para los que acaban de llegar. 10, ¿verdad? Por favor, en los materiales que estamos manejando por ahí en casita, estamos en la página 10, ¿ok? Estamos en las razones para estudiar la Escritura. Ahora, presten atención acá. Les dejé una tarea por ahí a memorizar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo viste? Por acá. Segunda de Timoteo 3:16, échale. Toda la Escritura es inspirada en Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso, muy bien, ¿ok? Este es un versículo clave de nuestro estudio. Es un versículo clave, es un texto clave. ¿Por qué? Porque enfatiza la autoridad, la inerrancia y la suficiencia de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Se les voy a estar preguntando ese versículo. Ustedes tienen que terminar este curso sabiéndolo como su número telefónico, o yo creo que mejor, porque luego se les olvida, como su nombre, el nombre de sus hijos, se lo tienen que saber ustedes completito, ¿ok? ¿Sale? Por favor, ahí ténganlo presente. Apartado número 2, ¿cómo aprender la Biblia? ¿Notan aquí una diferencia? ¿Qué es lo que está preguntando aquí? ¿Cómo? Cuando yo pregunto cómo, ¿qué es lo que yo quiero saber? Mi hermano, cuando yo pregunto cómo, ¿qué es lo que yo quiero saber? Puede Ajá. decir como las 5 formas básicas, que es oyéndola, ¿Ok? leyéndola, estudiándola, memorizando y meditándola también. Ok. Eso está bien, esa es la respuesta, pero lo que yo quería que razonáramos un poquito, Como una indicación, ¿no? la forma. ¿A qué se dedica, mi hermano? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué trabajas? Soy una tiendita. Ok. Si yo le preguntara qué es lo que hace o cómo lo hace, ¿qué es lo que le estoy preguntando? La forma en la que usted se desempeña. ¿Me explico? ¿Cómo preparas los chiles en nogada? Te estoy preguntando la forma. ¿Me explico? ¿Cómo lo haces?
Cuando yo pregunto el cómo, estoy preguntando explícame cómo funciona, la manera, la forma, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, ¿ok? Y aquí el texto, como bien menciona Eduardo, el material nos provee 5 formas, 5 métodos para nosotros aprender o conocer la Escritura. Primero, vamos a oírla, vamos a escucharla. Esto ya lo vimos nosotros la semana pasada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Ahora, esto es una pregunta fundamental. El Señor Jesús dijo que sería bendecido ¿quién? Los que oyen la palabra de Dios. ¿Ok? Los que oyen la palabra de Dios Y la guardan. y la guardan, exactamente. Así de sencillito. Lucas 11:28 dice lo siguiente. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto me parece importante. Ustedes tuvieron que ir al texto para responder esto. Son bienaventurados, es decir, dichosos, felices, doblemente bendecidos, los que la oyen, la palabra de Dios, pero también los que la guardan. Porque a veces no somos, como dice Santiago, estos oidores, ¿verdad? Pero no somos hacedores. ¿Ok? Muy bien. Por allá atrásito, Brenda, ¿me puedes leer por favor Nehemías 8 del 7 al 8, si eres tan amable? Del 7 al 8. Capítulo 8, versículos del 7 al 8. ¿Qué dice? Y los levitas Jesúa, Así es, sí. Jesúa, Bani, Serebias, Jamín, Acub, Sabetai, Obías, Masías, Elita, Azarías, Josabet, Hanan y Peleita hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. 8. Y leían en su libro de la ley de Dios, claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Entonces, estos versículos son importantes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en el contexto de lo que estaban aquí narrando, Nehemías capítulo 8, que era necesario que hubiera personas que explicaran y dieran el sentido a la escritura. Estos levitas eran personas que eran considerados también en el contexto histórico. Recuerden que ellos habían regresado de la cautividad babilónica, ya no conocían su idioma, ya no recordaban las escrituras y era necesario que se les volviera otra vez a enseñar. Estas personas se les conocía como los targumes, es decir, como los intérpretes. Ellos traducían, pero no solamente leían el texto, sino alguien lo estaba leyendo y ellos iban explicándolo. Ellos iban dando el sentido para que todos lo pudieran comprender. Dice el texto que hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. El pueblo estaba atento. ¿Ok? Leían en el libro de la ley de Dios que dice claramente. Ponían el sentido. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo iban orientando, no nada más era leer, sino iban diciendo a dónde iba la cosa, ¿verdad? De modo que los que están escuchando entendiesen la lectura. ¿Qué deberían hacer en el contexto de la iglesia al proclamar la palabra los pastores y maestros, según la pregunta que está planteada aquí? En este caso sería
bueno, lo que yo respondí era leer la palabra o el libro de la ley de Dios claramente y ponían en modo de sentido que entendieran su escritura. Así es, así es. Esto es muy importante y eso es lo que usted debe hacer. No solamente aquí usted está recibiendo, pero lo que usted tiene que hacer en su contexto general, con su familia, con sus amigos, es exactamente esto. Lo que usted está recibiendo, usted lo tiene que hacer. Es decir, cuando usted se reúna con los suyos y le pregunten acerca de la palabra de Dios, ¿qué usted tiene que hacer? Tiene que hacer entender la Escritura. Tiene que acercarlos a la palabra de Dios, pero no solamente acercarlos, sino explicarles las cosas que están ahí, que usted ya entendió y que ahora tiene que hacer entender. Este es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Vamos al apartado B. ¿Qué es lo que dice? ¿Carla? ¿El apartado B? Leyéndola. Leyéndola. ¿Ok? Usted no va a llegar solamente a comprender la Escritura. Qué bueno que la escuche, qué bueno que venga el domingo a la iglesia, qué bueno que escuche nuestros devocionales de lunes a miércoles y jueves a través de SoundCloud y Spotify. Usted lo puede escuchar, qué bueno que usted escuche la palabra, pero también usted tiene que leerla por usted mismo, ¿verdad? Usted tiene que leerla por usted mismo. Lo veíamos la semana pasada, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Si usted tuviera que escribir este versículo en sus palabras, hacer una síntesis, hacer una paráfrasis de este versículo, ¿usted cómo lo diría? Ale. Que es una bienaventuranza. Sí, es algo bueno, traducir las escrituras. Ok, así tú lo comentarías, está bien, ok. Chío. Que se debe de leer y hacer lo que está escrito en la Biblia para estar más cerca de Dios. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Carla, ¿cómo lo pondrías tú? Leer, oír y guardar la palabra de Dios porque el tiempo está cerca. Ok. ¿Se dan cuenta? O sea, el objetivo de lo que está planteando el texto es que hay una bendición para los que leen, para los que oyen, para los que guardan las palabras que están en la Escritura, porque Cristo ya viene. ¿Ok? Ahora, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, no lo busque, yo lo voy a leer y usted me va a responder. ¿Ok? 1 Timoteo 4, 13, dice el texto: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál es la instrucción de Pablo a Timoteo? En la lectura, bueno, yo puse en la lectura, la exhortación y enseñanza. Pero esencialmente, la primera observación que le dice, ocúpate en la lectura. Donald Whitney, en su texto Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, dice, y cito, que los cristianos que leen son los cristianos que más crecen. No puedo concebir, a menos que haya una imposibilidad académica de leer o escribir, pero un cristiano tiene que ser una persona habituada a la lectura. Primeramente a la lectura de la Escritura, pero también a la lectura de textos que lo lleven al mismo texto bíblico. No está mal que usted lea libros cristianos, lo que está mal es que usted lea libros cristianos y deje de leer la Biblia. Usted tiene que leer libros cristianos que lo lleven a la Escritura, libros que lo lleven al libro. Eso es lo importante. Libros que estén saturados de la Escritura. Eso es lo que usted debe leer, eso es lo que usted debe comprar en la librería cristiana. Libros que lo lleven a la Biblia. No más y no menos. Amén. Entonces, la observación de Pablo a Timoteo es que se dedicara principalmente a la lectura. Ahora, yo quiero hacer una recomendación a usted, si es que usted no tiene ese hábito, o no sé si usted esté batallando con el hábito de la lectura. Yo quiero hacerle la recomendación a que usted se dedique por lo menos unos 10, 20 minutos al día. Es que tengo trabajo, es que tengo muchas cosas que hacer, sí, pero encuentre usted el tiempo.
ya sea cuando usted se levanta, cuando usted se acuesta, incluso, no sé si es algo generacional o es más bien algo de género, pero he comprobado que los hombres leen cuando van al sanitario. Por alguna razón, no sé, leen el periódico, algo leen. Quizás aquí no es el caso, pero he encontrado que muchos hombres leen mientras van al sanitario. No sé, yo creo que se relajan, no sé. Entonces yo les quiero hacer la invitación a que hagan este ejercicio de lectura. Si ustedes hacen esto, se van a dar cuenta de que acabar un libro no va a ser tan complicado. De 10 a 20 páginas diarias, ustedes están leyendo aproximadamente 10 a 15 libros al año. Entonces usted tiene que hacerse ese ejercicio poco a poco. Yo les recomiendo que ocupen también los tiempos de traslado. Si usted no tiene auto, si usted va en transporte, pues agárrele y acostúmbrese. Yo sé que al principio le duele la cabeza, al principio usted se marea, pero créame que con el tiempo usted se va a ir acostumbrando. La lectura es un hábito que le va a ayudar mucho para la memoria, para el lenguaje, pero sobre todo para ir a la escritura. Yo he visto, y yo sé que usted también ha visto, que hay personas que van en el metro, que van en el camión, que van en la combi, que esperan en un ladito y sacan su Biblia y ahí están leyendo. Seguramente yo sé que usted ha visto alguno de estos, que están leyendo su Biblia. Y yo digo, vergüenza nos debería de dar a nosotros. Vergüenza. Vergüenza nos debería de dar. Entonces, quiero animarlo a esto. La mayoría de los devocionales, la mayoría de los materiales devocionales, tienen un plan de lectura anual. Yo le animo a que usted se acerque a alguno de estos planes y haga este ejercicio. ¿Hoy qué día es? 17, 18. Si usted compra un devocional en la librería o en internet, usted lo puede buscar. Creo que en Bible Gateway hay planes de lectura. Usted puede ir y le dice, ¿sabes qué? En este día hay una pequeña reflexión sobre un texto bíblico. Tú tienes que leer, no sé, Job del 14 al 18. Cuatro capítulos. Y así lo lleva. 4 capítulos. Así de sencillo. Incluso hay Biblias que ya vienen con un plan de lectura. Ya vienen con un plan de lectura. Entonces, si usted lo sigue, ¿cuál es el día de hoy? Me chuto mis pasajes del Antiguo, mis pasajes de poéticos, mis pasajes del Nuevo Testamento, y así me voy disciplinando. Como se toma usted las pastillas, como usted sale a hacer ejercicio, como usted se chuta su programa, así es una disciplina. ¿Ok? Le recomiendo a usted que lo haga. ¿Amén? Amén. Inciso C. Ale, ¿qué es lo que dice? Ok, otra forma de conocer las escrituras es estudiarla, ¿verdad? Aquí como que ya no va a haber muchos amigos, ¿verdad? Como que ya cuando entramos a la parte de estudiar, como que ahí ya no nos gusta mucho lo que dice el texto, ¿verdad? Ya como que ahí batallamos un poquito con eso. Pero es muy importante. Lo vimos la semana pasada, Hechos capítulo 17, versículo 11, hablamos acerca de los creyentes de Berea, que ellos se disponían diariamente a estudiar las Escrituras. ¿Con qué propósito? Para ver si lo que Pablo les decía era así. Exactamente, o sea, ellos, los creyentes de Berea, dice que eran más nobles que los de Tesalónica, no porque fueran de un rango, de una estirpe familiar o nobiliaria, de un apellido de abolengo, no, eran nobles porque tenían un espíritu diferente a los de Tesalónica, porque ellos se dedicaron a decir, ok, Pablo, tú nos das este mensaje, ok, déjame revisar, a ver, ¿qué texto me estás diciendo? Ok, lo voy a revisar, ok, Isaías 53. A ver, y empiezan a revisar. Y dice que examinaban, que escudriñaban diariamente, día con día. Eso es su trabajo constante. Estudiar es una disciplina. Ahora, quiero animarle a esto porque a veces nosotros pensamos que tenemos que ser unos eruditos, que tenemos que ser unos especialistas, saber de griego, saber de hebreo, saber de teología. Oye, yo no voy a llegar a eso. No, pero así se empieza. Así se empieza. Y todo creyente maduro, todo creyente que llega a determinada madurez, tiene que dedicarse a estudiar. ¿Por qué no nos debería de sorprender que hay creyentes de tantos años en la iglesia tan inmaduros? ¿Por qué? Porque no se dedican a estudiar. Pasan tiempo en la iglesia, pero no pasan tiempo en la Biblia.
Esa es la verdad. Usted puede pasar décadas en la iglesia, pero no décadas en la Biblia. Y usted, mi amado, usted puede pasar 3 años en la Biblia y ser más sabio. Porque la Escritura dice que hace sabio al sencillo. Al sencillo. Créanme, estudiar lleva su trabajo, pero hay fruto en ello, ¿ok? Según Hechos 17:11, 2 rasgos demostraron los bereanos mientras recibían la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron? ¿Eran más nobles? Eran más nobles, pero ¿qué quiere decir eso? La recibieron con... ¿Qué dice ahí el texto? Con toda solicitud. Con solicitud. O sea, pues con ansias, con ganas. Dijeron, ¿un estudio bíblico el miércoles a las 6 de la tarde? ¡Claro que sí! Es más, llegó a las 5:45. Y ya vengo con Biblia y vengo con mi tarea. Esas son ganas de estudiar. Perdón, y voy a herir algunas susceptibilidades de presentes y a distancia, pero a mí me pueden decir, es que yo quiero estudiar la Biblia. Ok, perfecto, tenemos clase los miércoles a las 6, pero no vengo, pero no traigo la Biblia, pero no estudio, pero llego tarde. Pues no quieres estudiarla. Si yo me inscribo a una licenciatura, ¿cuál te gusta? Contabilidad. Dios bendiga a los contadores. Y yo en el primer semestre, pues digo, no, yo quiero ser contador porque a mí me encanta declarar impuestos, pero no leo los libros, no me esfuerzo, no llego a las clases. Tú no quieres estudiar, así de simple. O sea, me encanta porque los bereanos eran nobles porque tuvieron solicitud, ansias, ánimo. No fue una cuestión emocional solamente, porque dijeron no solamente, bueno, sí, qué gusto, Pablo, qué bueno que predicas, sino ¿qué hicieron? Examinaban, escudriñaban, o sea, no solamente se quedó en algo emocional, sino fue algo intencional. El estudio de las Escrituras no es cuando tú tienes ganas, sino es cuando no tienes ganas. Esto es algo muy importante para nosotros. Si yo quiero conocer la Biblia, tengo que dedicarme a estudiarla. No solamente cuando me siento bien, cuando tengo ganas, cuando el sermón del domingo tocó mi vida. No, es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso ellos fueron nobles. Porque no solamente se quedaron en la lagrimita y la emoción, se pusieron a estudiar. Se pusieron a estudiar para verificar que lo que Pablo les estaba diciendo era la verdad. Proverbios 2:4 apunta a un principio fundamental. Recordemos que Proverbios es un libro poético, es un libro de sabiduría, ¿verdad? Y dice Proverbios 2:4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hablando acerca de la sabiduría, voy a leer un poquito más atrás, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Cuando dice si inclinares, si clamares, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Está hablando en un sentido hipotético, ¿verdad? Si tú la buscas, si tú clamas, está hablando en un sentido hipotético, está especulando. Pero el versículo 4 dice, sí como. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Un similar. Está haciendo un símil, ¿verdad? Está diciendo, si tú buscas la palabra de Dios de la misma manera que buscas que te vaya bien en el negocio,
si tú te dedicas de la misma manera que te dedicas para lo que te interesa, ¿qué dice? Si tú la escudriñas, si tú, cuando a ti te pagan, pues lo cuentas, ¿verdad? Dicen que hay que contar, ¿no? Porque no me acuerdo, hay un dicho por ahí, que el dinero se cuenta, que como los chismes, o no sé, algo por ahí había escuchado, no sé. O sea, pues el dinero se cuenta, ¿no? A ti cuando te pagan, te dicen, no, pues te pago 500 pesos, pero en billetes de 20 pesos, pues lo vas a contar, ¿verdad? Aquí dice, si tú lo buscas como las riquezas, si tú lo buscas como los tesoros, si tú te empeñas, te metes, te sumerges, si tú le echas intención, hay una recompensa. Entonces, versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, ¿llega solito? No. Hay que meterle sudor. Así es de simple. Debemos de buscar como plata, como tesoros escondidos. El estudio de la Biblia es más que solo leer la Biblia. Esto incluye observación cuidadosa, interpretación, aplicación. Leer nos da el panorama general, pero el estudio nos ayuda a pensar, a aprender, a aplicar lo que estamos leyendo. Inciso D, Chio. Memorizarla. Hablamos de eso la semana pasada. ¿Por qué es importante memorizarla? Porque si no va a ser necesario, bueno, también es necesario transportarla siempre que uno venga, pero vas a tener la escritura ya en la mente, ¿no? Claro. Yo creo que por eso es importante memorizar la palabra. Claro, lo platicábamos la semana pasada, la llevas contigo, ¿verdad? La atesoras, ¿verdad? Las llevas ya como una advertencia interna. A veces nosotros cuando estamos, les ponía este ejemplo, cuando nosotros estamos en una conversación casual o secular con algún conocido, alguna persona, algún cliente, algún amigo, y empezamos a hablar de Dios, y empezamos a hablar de Cristo, y empezamos a hablar de las Escrituras, y decimos, ya, aquí yo estoy, pero, y la Biblia dice, ¿y dónde dice? ¡Ay, Santo Cristo! Y el hermano dijo que, pero ¿dónde dice? No me acuerdo, pero la Biblia dice, te juro que ahí dice. O sea, no siempre tienes las escrituras a la mano y no siempre tienes la concordancia ahí. Usted tiene que tenerla en la mente, no solamente para recitarla como perico, sino para que usted la lleve ya aquí. Ya aquí. Usted ya habla de ella con toda la fluidez y usted, eso es algo que se lo voy a decir de manera personal y íntima. Hay muchas veces en la elaboración de un sermón, ahí le estoy dando muchas veces en la elaboración del sermón, uno va trabajando el texto, pero uno va enriqueciendo con otros textos de referencias cruzadas el mismo texto. Ahora, muchas veces esos versículos no vienen cuando tú lo elaboras, sino cuando tú lo expones. Es decir, yo estoy predicándole a Rosy y yo voy con un tema en particular, pero el Espíritu Santo me recuerda que la fe es por el oír. El Espíritu Santo me recuerda que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios porque para él son locura. El Espíritu Santo me recuerda que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. O sea, por alguna razón, el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en una interacción en la que necesitamos predicar, necesitamos usar la Escritura. Es más, cuando usted incluso va a pecar y sabe que va a pecar, fíjese lo que le estoy diciendo. Usted va a pecar, sabe que está haciendo algo mal y viene el texto bíblico. Uno puede, ya no puedes pecar a gusto. No deberías. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da el bibliazo, literalmente. ¿Me explico? Ahora, ¿eso de dónde viene? Viene de que tú estás constantemente leyendo la Biblia. Estás saturando tu mente de las Escrituras. De manera que tú, cuando estás predicando, y les invito a que hagan ese ejercicio, pónganse a leer, pónganse a estudiar y empiecen a hablar con cualquier persona y los versículos les van a venir.
El Señor Jesucristo dijo que incluso cuando llegue el momento en el que tengamos que defender el texto, el Señor nos va a decir qué hablar y qué decir. No quiere decir que improvisamos, sino quiere decir que nosotros ya nos preparamos previamente para eso, la memorización. Tú te preparas previamente para que cuando tengas que entrar en el ring, tú ya entrenaste previamente, tú ya te alimentaste previamente. ¿Me explicó? Tú no llegas nada más en frío, tú ya te preparaste previamente. Eso es memorizar. Eso es memorizar. Dice el Salmo 119, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué mantendrá puro el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón, dice el versículo 11, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Deuteronomio 11, versículo 18. Dice el texto: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Qué es lo que Dios le ordena a Israel a recordar de su palabra? Poner las palabras en nuestros corazones. Ponerlas. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las tendréis dentro de ti, las tendréis contigo. Más adelante dice el versículo 19. Y las enseñaréis, ¿a quiénes? A vuestros hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Se da cuenta de lo abrumador de la tarea? Déjeme decirle algo que es una cuestión incluso un poco controversial. La escuela dominical se inventó a partir de los movimientos de la revolución industrial del siglo XIX. La iglesia se dio cuenta de que había muchos jóvenes y muchos niños trabajando en las fábricas y viviendo de una manera pues evidentemente inhumana y obviamente teniendo dinero, se perdían, en fin, había una sociedad huérfana, desperdigada en las calles, en vicios, en alcoholismo, en delincuencia, prostitución, etc. Y la iglesia lo que hace es las llamadas escuelas dominicales, en las cuales convocaban a los niños principalmente para que recibieran educación bíblica. ¿Ok? No solamente les enseñaban cosas básicas de español, aritmética, sino les enseñaban Biblia. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran una brújula moral. Pero eso se respondió. La escuela dominical surgió porque no había padres, porque la mayoría de estos jóvenes eran huérfanos. ¿Ok? Ahora, nosotros el día de hoy aplicamos la escuela dominical, y no estoy diciendo que esté mal, pero creo que la escuela dominical se ha convertido en la muleta para la flojera de los padres cristianos. Sí, ya lo dije, es la muleta para la flojera de los padres cristianos. ¿Por qué? Porque lo que hacen ahora los papás es, no le dicen absolutamente nada a sus hijos de Cristo en toda la semana. El domingo es escuela dominical. La hermana o la hermanita o el hermano se encarga de darle doctrina. ¿Cuánto tiempo a la semana? 30, 40, 50 minutos, una vez a la semana. Y tiene todo el resto de la semana de mundo, de pecado y de carnalidad y de tus malos ejemplos. Por eso no te sorprendas de que llegan a la edad de la adolescencia, incluso dentro de la iglesia, pero fue la escuela dominical. Son adultos que se creen cristianos, que no lo son, pero vinieron a la escuela dominical. Sí. Pero la escuela dominical no es un sustituto de la labor de los padres de educar a los hijos en amonestación y temor del Señor. Tu chamba no termina el domingo, papito, está toda la semana. Y nadie dice amén a eso, porque es la verdad y yo sé que no es fácil.
Por eso Dios todavía no me ha dado hijos. Porque ya con los peligros tengo. Pero la verdad es esa, mis amados. La escuela dominical está bien. Qué bendición por la escuela dominical. Pero mis amados, la responsabilidad de educar a los hijos en el temor del Señor no es de la iglesia. Es de ustedes, papitos. Es de ustedes. Y aquí el texto lo dice: lo enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas. ¿De quiénes? De la palabra. De las escrituras. Fíjate cuando dice: cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hasta me cansé. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Mateo capítulo 4. ¿Ya se aburrió? No. Ah, bueno. Pero dígalo con ganas para que me lo crean. Mis hermanos, recuerden que estamos en transmisión aquí en la Iglesia Cristiana San Pablo, Fundamentos de la Fe, lección 2. Estamos estudiando cómo conocer la Biblia. No se despegue. Y ahora el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Esta es la tentación de Jesús. Versículo 4. El Señor Jesús, dice el texto, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y qué pasó ahí? El enemigo de nuestras almas, el adversario Satanás. Nota técnica del pie de página, apúntelo por ahí. La palabra Satanás significa el adversario. La palabra diablo significa ángel rebelde. Shaitán, el adversario, el enemigo. Mateo 4:4, vamos a ver la interacción de Cristo con el enemigo y del enemigo con Cristo. Y vamos a ver cómo Cristo responde. Y dice el texto: Él respondió y dijo. ¿Quién está hablando aquí? Dios. El Señor Jesús. Porque el enemigo le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, en el versículo 3. Versículo 4, Cristo responde y dice: ¿qué dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos al versículo 7, más adelante. El enemigo, dice el versículo 5, que le llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque ahí cambia la estrategia. ¿Se da cuenta? Satanás ahora le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Nota de pie de página: el enemigo conoce las escrituras, pero las tuerce. Por eso usted no solamente debe leerlas, sino debe de saber cómo interpretarlas, porque lo que él está haciendo aquí, vamos a decir que en teología se conoce, en hermenéutica se conoce como una eisegesis, es decir, una interpretación personal. Es decir, él leyó lo que él quería leer. Desde el huerto del Edén el enemigo siempre ha hecho esto. El Señor le dijo a Adán y Eva: no comáis de este árbol, porque el día que coman de este fruto, moriréis. Y el enemigo lo que hace es torcer la palabra. Como que Dios ha dicho. Pero él dijo que no morirán, sino serán como Dios. Entonces el problema no está en que conozcas la escritura, sino en que sepas cuándo, dónde y cómo usarla. El Señor Jesús no recitó aquí cualquier texto que le vino a la cabeza. Supo qué usar en qué momento. ¿Se da cuenta? Entonces el enemigo le dice en el versículo 6: porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ñaca, ñaca. ¿Se dan cuenta? Utiliza el texto, pero lo utiliza fuera de contexto para una aplicación equivocada.
Y eso es lo que usted, mi amado, mi amada, debe evitar. Sacar el texto de contexto para usarlo de pretexto en cosas que pues no, ¿verdad? Y por eso usted tiene que dedicarse más a estudiar la palabra. Y el Señor Jesús le dijo, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Con la propia escritura le responde. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. A veces nosotros nos encontramos con textos o pasajes que son difíciles, que son complicados, o que a veces pretenden como sacarnos a otro lado, como que podríamos hacer de ahí alguna doctrina. La mayoría de las sectas o doctrinas heréticas lo que hacen es sacar un pedacito de aquí, un pedacito de acá, hacen como un retazo o sacan una doctrina de un versículo. Y lo que nosotros debemos hacer es esta mirada de las Escrituras. A ver, ¿qué es lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que dice el Nuevo? ¿Qué es lo que dicen los profetas? ¿Qué es lo que dicen los apóstoles? ¿Qué es lo que dijo Jesús? La Escritura se comprueba a sí misma. Es una regla fundamental de la interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. Apunte eso. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué es lo que hace Cristo? Lo mismo. Ir a la Escritura. Y Él toma un absoluto. Si se dan cuenta, el enemigo toma una particularidad general. Dice, pues el texto dice que pues, no te pasará nada. Que sus ángeles los va a mandar. Él te va a proteger. Eres hijo de Dios, ¿no? Entonces, pues, tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios te cuida. Muy aplicado a nuestro contexto, ¿verdad? No te va a pasar nada porque tú eres hijo de Dios. Y el Señor dice, citando las propias Escrituras, en ningún momento se pone a conversar con él. Satanás, yo te digo, dime tu nombre, te reprendo en el nombre. No. Ningún. Aquí es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? Las Escrituras. Las Escrituras. Escrito está. Y hay una generalidad. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo no voy a provocar a Dios a que toque mi vida. Más adelante, versículo 10. Voy a leer el 8. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, ¿por qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y les servían. Ahora, ¿qué es a lo que quiero llegar con este texto? Que es muy importante. De las tres confrontaciones con Satanás, pregunta nuestro texto, ¿qué hizo Jesús para superarlas, para salir adelante? Tomó su arma que fueron las Escrituras, con eso lo dejó. Escrito está, escrito está, escrito está. Él no dijo, bueno, yo creo que debemos hacer esto. Yo siento de parte de Dios, yo creo. No. Engañoso es el corazón y perverso. Sus pensamientos pueden ser engañados, su mente está caída también. El mentor de Martín Lutero, Staupitz, le decía a Lutero, porque a veces Lutero se encerraba en discusiones con el diablo, en los ataques que él tenía espiritualmente hablando, el reformador alemán, y Staupitz le decía, no discutas con el diablo, tiene más experiencia que tú. No tenemos nada que discutir con ese señor, tenemos que ir al texto bíblico. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar este ejemplo en nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿De qué manera? Brenda, ¿cómo lo puedes aplicar? ¿Cómo creen que lo podemos aplicar? ¿Sí? En mi caso sería que cada vez que esté haciendo algo que no deba de hacer, recordar las Escrituras, y en este caso también viene el punto anterior, que era memorizándolas. Si la tienes memorizando, pues estás más sujeto a Dios y sabes que eso no lo debes de hacer. Bueno, ese es mi punto de vista. Claro. Es muy importante esto, es ir al texto.
Ahora estamos hablando de que la persona aquí que estaba siendo tentada era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, hecho carne, el Logos, la palabra hecha carne, el que también de alguna manera estuvo involucrado en el proceso de la escritura y de la inspiración divina del texto bíblico. Si alguien sabía lo que está en el texto es el Señor Jesús. Sin embargo, Él no se da el lujo de ignorar las Escrituras, Él las considera. Si Cristo mismo se atuvo a las Escrituras, ¿por qué nosotros las ignoramos con tanto desdén? Eso es un tema serio. Mis amados, si memorizar la Escritura era importante para nuestro Señor y Maestro, cuanto más es para nosotros. El Salmo 48 nos lleva a otro planteamiento acerca de la memorización. Dice el texto: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mis amados, el deseo de hacer la voluntad de Dios viene cuando la palabra está en nuestros corazones. Tú no vas a tener más deseo del Señor alejado del Señor. Vas a tener más deseo del Señor acercándote al Señor. No puede ser de otra manera. Ahora, ciertamente es más fácil memorizar la palabra cuando tú tienes un estímulo. Yo les platicaba la semana pasada lo siguiente: si yo les hubiera dicho en algún momento con el novio, con la novia, con la pareja, memoriza su teléfono. A mí me dijo, apunta mi número. No. Yo tengo memoria de contador. Yo todavía me acuerdo. Y gracias a Dios me ha cambiado el número, pero yo todavía me acuerdo de su número. No necesito apuntar, lo tengo claro. Ahora, lo que quiero llegar con esto es, si usted tiene una motivación correcta, memorizar no va a ser un problema para usted. Si usted ama a Dios, su palabra la va a amar y la va a memorizar. Yo estoy perfectamente seguro de que usted se acuerda de las palabras de las personas que ama y las tiene aquí grabadas. No se le van a olvidar nunca. Lo que dijo un padre, lo que dijo una madre, lo que dicen los hijos, usted no lo olvide, porque hay una motivación. Eso hace más fácil la memorización. Ahora, vamos al inciso E. Mi hermano, ¿cuál es el inciso E? Meditar en ella. Ya lo puse en aprietos, ¿verdad? Meditar en ella. Lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a entrar al texto y hablamos de que meditar pues tiene que ver con esto de estar masticando, reflexionando, aplicando la escritura, llevándola con nosotros, no solamente recitándola, sino ¿cómo puedo hacer esto carne en mi vida? Esto es meditar. ¿Cómo yo hago que esto que estoy estudiando sea un impacto para mí y para los que me rodean? Veamos el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, que dice, medita de día y de noche. Y lo tipifica y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta misma promesa se le hace a Josué, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y te vas a poner atención en hacer lo que en ella está escrito, porque si tú haces lo que en ella está escrito, todo te saldrá bien, Dios te va a bendecir. En resumidas cuentas. Pero ¿por qué es importante esto? Si ustedes se dan cuenta, el Salmo 1 y Josué 1:8, por mencionar algunos pasajes, si ustedes se dan cuenta, menciona que hay una bendición en la meditación.
Dice de día y de noche. Tanto Josué como el Salmo 1 dice meditar ¿de dónde? De día y de noche. Si tú meditas en la palabra del Señor con esta intencionalidad, hay una recompensa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, pero también el Señor va a bendecir. Dice que hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y bien no quiere decir que todo va a salir de acuerdo a lo que tú quieres. Aguas, va a salir todo de acuerdo a su voluntad. Es que yo medito en la palabra del Señor y me despidieron. Bueno, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tú siempre vas a ver el propósito de Dios. Ahora, a lo que quiero llegar con esto es que meditar es importante. La meditación es reflexión en la Escritura, con una mirada hacia la comprensión y la aplicación. Debemos meditar en oración sobre la palabra de Dios con el objetivo de conformar nuestra vida a su voluntad. Es decir, lo que yo escuché el domingo, lo que yo estoy leyendo diariamente, ¿cómo lo pongo en práctica? Sí, está muy padre el tabernáculo, sí, pero el lunes ¿yo qué hago con mi vida? Medita tantito. Échale tantita cabeza. Échale oración. Ahí es donde Dios te va a trabajar contigo y te va a dirigir. La meditación en la Escritura puede llevarse a cabo mientras usted escucha la palabra siendo predicada, mientras lee la Biblia, mientras ora por lo que está estudiando, mientras reflexiona en los versículos que usted ha memorizado. ¿Cómo sirve de ayuda a la meditación? Pregunta Josué 1:8, ya lo vimos, ¿verdad? Porque nos debemos de cuidar de hacer todo lo que en la Escritura está escrito. Ahora, ¿usted cree que la palabra de Dios afecta su hablar y sus acciones? ¿Usted cree en eso? ¿Qué dice Lucas 6:45? Ya los voy a poner a buscar más rapidito la Escritura, porque estamos muy lentitos. 6:45, que dice, que lo tenga, lo lee. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que quiere decir este texto, Rosy? Yo le puse aquí que si leemos la Biblia, solo hablaremos bien y actuaremos igual. Ok. Porque la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra. Ok, en palabras, está muy bien, está bien. Pero, ¿qué implica eso? Vamos a empezar a hacer este ejercicio de desmenuzar y razonar la Escritura. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por allá atrásito, los veo calladitos. ¿Qué es lo que quiere decir esto ahí? Sí, porque lo que tenemos en el corazón es lo que hablamos, en realidad es lo que actuamos. ¿Ok? ¿No? O sea, porque y una vez que ya, conforme entendemos, por ser hermanos, empezamos a memorizar, empezamos a decir como tú comentas, el acto de pecar viene la palabra, y cuando ya está, se empieza a grabar en tu corazón, y ya empiezas a cambiar hasta de actitudes, de forma de pensamiento, y ya sabes que ya tienes que bajar tu carácter, o ya de plano se tiene que quitar el carácter, entonces. Ok. Ahora, el planteamiento de esto, todo esto está muy bien, que están comentando, pero a lo que vamos es a lo siguiente. ¿De qué llenas tu mente? ¿De qué llenas tu corazón? O sea, y perdón, lo tengo que decir, ¿qué música escuchas? ¿Qué libros lees? ¿Con qué gente te juntas? ¿Qué actividades haces? Mi abuela decía, el que anda con lobos, a aullar se enseña. Pablo lo diría en otros términos, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, no está mal que usted vea televisión, pero vea menos y escoja lo que ve.
No está mal que usted lea libros seculares, pero escoja lo que lee y cuándo lo lee. No está mal que usted se junte con personas no cristianas, es parte de la gran comisión, pero tenga cuidado de usted ser influencia, no que ellos le influencien a usted, porque usted pasa más de una hora y ya como que, perdón, uno ya anda hablando lo mismo, pensando lo mismo y sale uno igual, ya, a ver, ¿dónde hago negocios? Y a ver a quién me transo, y a ver, o sea, ya se le pegan a uno las cosas. Uno tiene que llegar a limpiarse. Por eso Jesús decía que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón, o sea, mi observancia, mi cuidado, no debería de ser lo que hacen los demás, sino yo cómo estoy, qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que hay en mi mente. Por eso dice que del buen fruto, el hombre bueno, cabe mencionar que no hay un hombre bueno, el único hombre bueno es aquel que está siendo constantemente renovado y reformado por la palabra de Dios. Es como cuando decía un domingo, ¿no? Nos daba el ejemplo de la basura, ¿no? Con las moscas. Que hay que sacarla todos los días. Por supuesto, la basura se saca todos los días. Si no se hacen moscas, se hacen cucarachas y hasta ratas y yo sabe qué más, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente, y no me van a dejar mentir, y esto es algo que incluso lo ha estudiado incluso las ciencias sociales o la psicología, los padecimientos patológicos. Cuando una persona empieza a tener problemas emocionales o mentales, deja de asearse, se deja de bañar, se descuida, empieza a acumular basura, empiezan a acumular cosas, basura. Es una tendencia, un patrón que se ve en la mecánica de la conducta. Nosotros a veces podemos andar por la vida ahí con una mancha ahí de suciedad en la pared. Y nos acostumbramos a esto. Nosotros a veces decimos, oye, los muchachos que trabajan es un trabajo digno, no estoy burlándome. Los muchachos que trabajan, por ejemplo, en la basura, ¿se han acostumbrado al olor? Sí. Por supuesto que sí. Nosotros decimos, yo no podría hacer eso. Después de un tiempo, te acostumbrarías. Te acostumbrarías. Las personas que trabajan en el sector salud, que están lidiando con las personas, su sangre, sus fluidos, vómitos, limpiando popochas, en fin, uno diría, yo no podría estar aquí todo el tiempo. Te acostumbrarías. Te acostumbrarías. La cuestión aquí es la siguiente: no te acostumbres a la impiedad, no te acostumbres al pecado, revisa siempre tu corazón, dale una limpiadita, constante. Por eso el Señor Jesús dice que limpió los pies de sus discípulos en un símil, en una señal de que ellos ya eran limpios, pero tienen que estar constantemente limpiando. Y Él les dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús oró más adelante en Juan 17, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo, por ejemplo, dice en Efesios capítulo 5, hablando acerca de la labor de Cristo con la iglesia, tipificándola con el marido para con la mujer, dice que Cristo lava a la iglesia por medio del lavamiento de la palabra. La está constantemente limpiando, perfeccionando. Esto es importante para nosotros. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿De qué llenas tu mente? ¿De qué llenas tu cabeza? Y vaya que hoy día hay que tener cuidado con lo que uno ve, con lo que uno escucha, con lo que uno habla, con todo. Además de ser diligentes con aprender la palabra del Señor, ¿qué más cosas podemos hacer para entenderla? Salmos 119, 73 y 125. ¿Qué pusieron ustedes por ahí? Ya no voy a ir al texto. ¿Ustedes qué pusieron por ahí? ¿Sí? Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué puedes hacer tú para poder entender? Creo que estudiar, ¿no? Ok, esa es la parte que a ti te toca, pero cuando te dispones a estudiar, ¿qué tienes que pedir?
sabiduría, entendimiento. Exactamente. O sea, a diferencia, tú puedes estudiar todo lo que tú quieras sin orar, pero si tú te vas a dedicar a estudiar la palabra de Dios, tienes que orar. ¿Por qué? Porque por tus propios medios, por tu propio intelecto, no vas a poder conocerla. Nosotros conocemos al Señor y conocemos su palabra por revelación. ¿Qué significa esto? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Cuando vayamos a estudiar la palabra, Señor, háblanos, ayúdanos, ora, Señor, échame la mano para poder entender y sobre todo aplicar tu palabra. Eso es lo que siempre debemos hacer, y créame, lo que parece en chino después se convierte en español y usted lo va a poder hacer carne en su vida. Punto número 3, el proceso del estudio de la Biblia. Vamos a ir rápido con esto porque esto es realmente sencillo y me gustaría la próxima semana hacer algún ejercicio basado en un texto de esta parte, ¿ok? Paso 1. ¿Cuál es el paso 1 del proceso de estudio? ¿Hasta dónde se quedaron? ¿Contestaron todo eso? Sí. Ok. ¿Cuál es el primer paso para el proceso del estudio? La preparación. La preparación, ¿ok? Como si hiciéramos nosotros tostadas francesas, ¿verdad? Ya me llamé. Paso 1, preparación. Ok, yo me tengo que preparar. Antes de acercarnos a las Escrituras, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Desear como niños la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Exacto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2. ¿Verdad? Nosotros debemos de desear, es un imperativo, desear, y luego viene una comparación, como niños recién nacidos. ¿Ha escuchado usted a un niño llorar? Sí. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando ya se quieren ir, cuando se quieren quedar, lloran, ¿verdad? Pero sobre todo aquí está hablando, dice, como niños recién nacidos. ¿Y qué es lo que piden? Comer. O sea, deséala con con esas ganas, con esa injundia. Perdón, lo tengo que volver a decir. A mí me preocupa seriamente las personas que se dicen creyentes, que aman a Dios, que aman la iglesia, que les preocupa su vida espiritual y la palabra de Dios les es indiferente. No puedo entender eso. Yo no puedo decir que una persona, no, es catadora de los mejores vinos, de las mejores leches, de los mejores quesos, pero le invitas a una comida y no, sí quisiera, pero no tengo hambre. No, entonces no te gusta eso. Es una persona cuando le gusta comer, cuando tiene hambre, pues come. Yo no puedo entender que un cristiano diga que tiene hambre y sed de la palabra de Dios y no come. Es incomprensible. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, aguas. Porque a veces la leche que anda por ahí no es leche, ¿verdad? La leche está de bote carísima. Pues dicen los que saben que es buena porque tiene determinadas cosas, pero no hay nada como la leche materna, ¿verdad? La leche no adulterada, la que no viene ahí nada, no tiene ningún compuesto. Tú tienes que comer, y esto me encanta la analogía de Pedro, porque lo que está diciendo es, tú tienes que comer esto. A veces nosotros leemos la Escritura perdóneme la expresión que puede sonar un poco vulgar, ya baboseada, ya procesada. Es decir, hay gente que compra Biblias, pero ya comentadas. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que es pecado, pero tú tienes que comprar la Biblia para leerla tú. No está mal que leas un comentario bíblico, pero haz tú tu propio comentario de la Escritura. ¿Me explico? O sea, yo te puedo decir, porque ese es mi trabajo, yo te puedo explicar, yo te puedo decir, yo te puedo exponer el texto bíblico, pero no hay nada como que tú vayas a la Escritura. ¿Me explico? No hay nada como que tú, por tu propio pie, por tu propia hambre, por tu propio deseo, vayas a la Escritura.
No hay nada como que tú crezcas, tú comas solito, así que tú agarres y digas, hoy quiero leer el Salmo 119. Amén. Dale, come. No hay nada como eso. Ya después vendrá el proceso, el análisis, la guía, pero es importante eso. Debemos nosotros acercarnos con cuidado, ¿verdad? Con hambre de las Escrituras. Pero también otra cosa. Antes de este deseo, viene otra cosa, el versículo 1, ¿qué es lo que dice? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead. Entonces, antes de comer, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Desechar todo lo malo. Pues desechar, Desechar. Ahora, ¿por qué cree que esto es importante? ¿Por qué cree que esto es importante, mi hermano? Para aprender más de Dios y desear, como desear la leche espiritual que es la palabra de Dios. Ahora, quiero enfatizar esto. Por ejemplo, nosotros a veces, en nuestro cuerpecito humano, a veces no le ha pasado que le dicen a usted que no asimila los nutrientes, que no asimila lo que come. ¿Por qué? Pues porque hay alguna fuga, algún bicho que se está comiendo lo que usted, ¿me explicó? O sea, usted tiene que desparasitarse para que usted pueda asimilar todo el potencial de la palabra de Dios. Esto es algo muy importante, muy importante. ¿Por qué a veces tú no puedes aprovechar al 100% la palabra de Dios? ¿Por qué? Pues porque todavía no has limpiado lo que debes de limpiar, no vas a asimilar lo que tienes que asimilar. No porque no leas. Y esto me parece importante porque si hay algo que es peligroso, mis amados, es que ustedes crezcan en conocimiento, pero no en carácter. Si hay algo que es muy peligroso, y es lo que pasa muchas veces en nuestras congregaciones, en el pueblo de Dios en nuestros tiempos. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero poco corazón delante de Dios. Es decir, tiene la doctrina correcta, pero vive vida impura. Tú puedes a veces tener la palabra correcta, la doctrina correcta, pero vives una vida impura. Porque te conformas solamente con el conocimiento, lo dejas acá, no lo bajas acá. No dejas que la palabra te transforme, no dejas que la palabra te guíe, no dejas que la palabra te humille, te quebrante, te tumbe, te haga algo nuevo. Nada más lo dejas por encimita. Por eso oír, por eso meditar, por eso estudiar es importante, pero llega un punto en el que tú también tienes que llevarla a la práctica. Porque si no, entonces, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál debería de ser el contenido de nuestras oraciones mientras nos preparamos para estudiar la palabra del Señor? Según Colosenses, capítulo 1, versículo del 9 al 10, dice el texto: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mucha atención, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. ¿Por qué así? En una frase, ¿por qué es por lo que nosotros deberíamos orar antes de prepararnos a leer la palabra? Para que seamos dignos del Señor.
¿Somos dignos del Señor? No. Ahí está el texto, ahí lo dice claramente. Para que seamos llenos de su sabiduría espiritual. Ok. Ahora, primeramente dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, nosotros debemos aprender y conocer qué es lo que Él quiere. Primeramente. Dice, en toda sabiduría e inteligencia, ¿de qué carácter? Espiritual. Porque usted se puede llenar de sabiduría e inteligencia mundana, pero usted tiene que llenarse de sabiduría e inteligencia espiritual. Fortalecido, me fui más adelante. Dice, ¿con qué propósito yo tengo que pedir este conocimiento de su voluntad y pedir sabiduría e inteligencia? Para que andemos, y ahí entra el símil, ahí entra la forma, el cómo lo vamos a hacer, para que andemos como es digno del Señor. Wow. O sea, para que tú vivas tu vida y camines de una manera que sea digna del Señor. Para eso necesitamos entendimiento. Para eso necesitamos conocer su voluntad. Para que le llevemos fruto y para que crezcamos. Debemos orar por sabiduría y por entendimiento. Que Él nos ayude. Vamos a quedarnos por aquí y vamos a hacer ejercicio de la Escritura. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio de la Escritura y vamos, por favor, a un pasaje del Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos a ir al pasaje del Nuevo Testamento y vamos a examinar, esta va a ser la tarea, vamos a examinar una parábola que considero yo de las más importantes. Vamos a examinar Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Esa es la tarea para la próxima semana, para que podamos desarrollar el paso 2, el paso 3, ¿ok? Y para que podamos examinar el paso 4 y el paso 5, ¿ok? Porque esto no tendría mucho sentido explicarlo nada más así. Vamos a trabajar sobre un texto en particular. Entonces, aquí lo vamos a trabajar. Usted ya lo viene, ya usted trabajado el texto, ya usted ya lo viene preparadito. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, ¿ok? Usted lo va a leer, lo va a escribir, ahora sí que usted procéselo de acuerdo a cómo va orientando el texto, ¿ok? Paso 2, observación, siga lo que va marcando en la guía. Paso 3, siga lo que va marcando ahí. 4 y 5, ¿ok? Sobre este pasaje en particular. Mateo 13, del 1 al 9. La parábola del sembrador. ¿Ok? Esta es una parábola muy rica, es una parábola abundante en figuras, abundante en muchas cosas. De manera que ustedes, pues tienen usted ahí tarea, lo vamos a ir comentando aquí en la clase, lo vamos aquí desmenuzando, vamos aquí llevando el proceso de observación, interpretación, aplicación, etcétera, y repetición. ¿Ok? Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. ¿Cómo vamos? Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Usted le va a pasar el cuaderno a alguno que esté aquí cercano, que no sea familiar ni derivado, ¿verdad? Y vamos a ir checando cómo va usted con la contestada, ¿verdad? Porque esa era la tarea. Entonces, por favor, pase el cuaderno para acá, pase el cuaderno para allá atrásito, pásense sus cuadernos, por favor. ¿Ok? Nosotros iniciamos, ¿ok? Nada más lo único que quiero que usted revise, es que está contestado, ¿ok?
Usted nada más así con lapicito ahí le pone palomita o tachecito, ¿ok? Si está vacío le pone tachecito, ¿ok? Ya lo fuimos contestando aquí para que usted se vaya haciendo el hábito de ir contestando, ¿ok? Así que yo le hago la recomendación de que haga lo posible por no faltar y haga lo posible por ir contestando y no se atrase. Porque terminando la lección 2, ojo, aguas, mucha atención, voy a hacer examen, ¿ok? Nada tortuoso, nada para que venga el lloro y crujir de dientes, algo muy sencillo de la lección 1 y de la lección 2, ¿ok? Entonces, póngase las pilas porque yo le voy a dar certificado, vamos a hacer ceremonia, todo muy bonito, pero pues usted échele ganitas, ¿sale? Entonces, en la página 10, ¿ok? Razones para entender la Biblia, usted ya contestó el inciso A, el inciso B, el inciso C, D y E. Póngale ahí palomita si fue contestando. Más allá de si está bien o si está mal, usted nada más póngale ahí palomita de si contestó o no contestó, tachecito si no contestó. ¿Ok? ¿Cómo conocer la Biblia? La pregunta 1, ¿contestó o no contestó? Pregunta 2, ¿contestó o no contestó? ¿Ok? Inciso B, pregunta 1. Escribe Apocalipsis 1.3 en tus propias palabras. ¿Contestó? Póngale ahí palomita. Y pregunta 2. ¿Contestó o no contestó? Inciso C. Estudiándola. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Contestó o no contestó? Inciso D. Memorizándola. Pregunta 1. Inciso A. ¿Contestó? Inciso B. ¿Contestó? Pregunta 2. Inciso A. ¿Contestó? Inciso B. ¿Contestó? Inciso 3. ¿Contestó? ¿No contestó? ¿Ok? Apartado E, vamos a la pregunta 1, que eso pues ya viene ahí los incisos. Pregunta 2, ¿contestó o no contestó? Pregunta 3, ¿contestó o no contestó? 4, ¿ok? ¿Contestó o no contestó? Punto 3, inciso A, primer paso, preparación. Pregunta 1, ¿contestó o no contestó? Pregunta 2, ¿contestó? No contestó. ¿Ok? Ahí lo vamos a dejar. Entonces lo demás pues realmente ya nada más es que ustedes hagan su tarea, ¿ok? Ahora quiero mencionarles igual, el día del examen yo reviso todo, del capítulo 1, capítulo 2, lo voy a revisar libro por libro, así pum 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 una revisada y vamos a hacer el examen, ¿sale? Entonces, porque pues esto es serio, entonces échenle ganitas por ahí, ¿sale? Muy bien, pues vamos a disponernos para orar, para ser despedidos. Gracias a usted, mi amado, mi amada, por acompañarnos en este tiempo de estudio. Esperamos que haya sido de bendición para usted. Tenga una excelente noche, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.